Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenido de nuevo. Vamos a practicar las 12 preguntas con otra historia de la Biblia. Son 7 lecciones en este curso. Después, sigue el programa de entrenamiento en vivo guiado por maestros de Academia Cristo. Siga adelante. Dios promete que su palabra es una lámpara a sus pies y una luz para su camino. Algunos tienen la idea equivocada que las personas pobres serán recompensadas con ir al cielo y que las personas ricas serán castigadas por Dios. Sin embargo, un estudio detallado de la Biblia revela que no es así. Considere al rey David, Abraham y Job. Todos eran hombres muy ricos y creyentes, maduros. Hoy leeremos otra historia de la Biblia. Me gusta llamarla la historia de los 3 deseos. Veremos lo que 2 hombres deseaban y entonces veremos lo que Dios desea. El ir al cielo tiene que ver con cómo usamos la Biblia, no si somos ricos o pobres. Ponga atención con la parte final. Al igual que en muchas historias, es la parte más importante. Abra su Biblia a Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ponga pausa al video un momento hasta que esté listo. Jesús contó esta historia a sus discípulos. Les dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta del aquel. Aquí está el primer deseo, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. ¡Qué sueño! Jesús continúa: hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de los tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Aquí viene el segundo deseo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Además, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: aquí está el deseo de Dios, hablado por Abraham. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, Padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, o sea, la Biblia, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Ahora, trabajemos con las 7 preguntas que puede usar para considerar los hechos de la historia. Pregunta 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En esta historia encontramos a Jesús, el que contó la historia. Tenemos al hombre rico y a Lázaro. También podríamos incluir a los perros que lamieron las heridas de Lázaro. Están los ángeles que llevaron a Lázaro al cielo y a Abraham. Y finalmente tenemos a los 5 hermanos del hombre rico. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí puedo incluir la ropa fina de lino o púrpura del hombre rico. Podría agregar lo necesario para tener un banquete diario. Había las migajas y las llagas de Lázaro. Podría considerar los ojos del hombre rico que fueron alzados al cielo y el dedo de Lázaro, con el cual sueña el hombre rico sumergido en agua
para humedecer su lengua. Están los bienes del hombre rico y el gran abismo que dividía el cielo y el infierno. Finalmente, Moisés y los profetas, los cuales hacen referencia a la Biblia. Note que esa historia tuvo muchos objetos. La historia anterior tenía pocos. Algunas historias podrían no tener ninguno. El punto es aprender los detalles de la historia. Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Esta historia ocurre en varios lugares. La primera parte toma lugar tanto dentro de la casa del hombre rico, donde celebraba los banquetes, como en la puerta de su casa, donde Lázaro estaba echado con los perros. Después de sus muertes, la escena cambia al cielo y el infierno, donde las llamas lo atormentaron. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Esta pregunta se puede contestar revisando el contexto inmediatamente antes y después de la parte que ha leído. Por ejemplo, el primer versículo del capítulo 16 dice que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. De hecho, al revisar los capítulos anteriores y posteriores, verá que Jesús estaba enseñando bastante. Salte al capítulo 19 y encontrará la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la cual tomó lugar el primer domingo de Semana Santa. O sea, esta historia tomó lugar mientras Jesús estaba enseñando a sus discípulos, poco antes de su llegada a Jerusalén para la Semana Santa. Pregunta 5. ¿Cuál es el problema? Algunos piensan que esta historia habla en contra de las personas ricas, pero mire con cuidado lo que Jesús dice que es el problema. Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. El punto principal de esta historia es cómo llegar al cielo. Uno puede salvarse del tormento que sufría el hombre rico solamente por la fe. Y como nos dice Dios, la fe viene por el oír el mensaje de la Biblia. Pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Intente contar la historia por su propia cuenta, paso por paso. ¿Qué pasó primero? Y luego, ¿qué pasó? Una de las preguntas del repaso le dará la respuesta correcta para que pueda confirmar si contó bien la historia. Pregunta 7. La última pregunta para considerar es: ¿se resuelve el problema? ¿Cómo? Para Lázaro sí. Él había escuchado y creído la palabra de Dios. Esa es la única razón por la cual estaba en el cielo. Para el hombre rico era demasiado tarde. Para los 5 hermanos no lo sabemos. Jesús nos deja en suspenso. Ahora conteste las preguntas del repaso y continúe con la lección 6. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Academia Cristo, aquí tu paz.